Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Santiago Navaez, yo soy abogado y soy magíster en criminología. La gente de la Subsecretaría de Política Criminal me invitó a grabar este video para esta clase de Nexos, en la cual vamos a hablar brevemente sobre la violencia o las violencias. Ustedes sabrán, y como habrán visto a través de las distintas clases que han tenido en este curso, en el programa Nexo se trabaja, por supuesto, con el concepto, con la categoría de conflicto, o con el concepto de conflicto, en el sentido de no ver en el conflicto algo eminentemente negativo, sino más bien entender al conflicto social y a los conflictos sociales como situaciones que pueden inclusive ser positivas en la medida en que de alguna forma impulsen transformaciones sociales y reflejen disputas sociales que pueden producir cambios que muchas veces son beneficiosos en la sociedad, justamente muchas veces por visibilizar una situación de injusticia y propender, digamos, a un nuevo acuerdo en torno a los valores. Digamos, un ejemplo de esto, claramente, son los conflictos que se han suscitado en las últimas décadas en torno a los derechos de las mujeres, a los derechos de las personas trans, de las disidencias sexuales, digamos, y que han implicado conflictos, movilización social y han implicado denunciar ciertas acciones y ciertas conductas y que han producido también transformaciones y un avance en relación a determinados derechos y son por esto entonces conflictos que uno podría interpretar o que algunas personas podrían interpretar como positivas. Sin perjuicio de esto, en el marco de los conflictos, podemos ver que a veces se dan o se definen ciertas situaciones que se producen en los conflictos como violentas o como de ejercicio de la violencia. Y lo que me interesa en esta clase es traerles una serie de reflexiones en torno a la idea de violencia para que podamos pensar la complejidad que existe en este término violencia, ¿no? Término que es aplicado actualmente para una gran variedad de situaciones, digamos, ya vamos a verlo, y no para discutir con el término de violencia, porque seguramente es un término más que necesario, digamos, para poder nombrar ciertas cuestiones. Sí, cuando trabajemos o cuando trabajamos en relación a la gestión de las conflictividades, vamos a tener que analizar, digamos, muy en profundidad cuando aparece la palabra violencia como término utilizado por alguna de las partes que están involucradas en un conflicto. El término violencia ha sido problematizado por distintos autores. Yo les voy a hablar principalmente de los desarrollos teóricos que hace, digamos, un académico argentino, un investigador de las ciencias sociales que se llama Sergio Tonkonov, y a quienes les recomiendo que googleen y lean sus trabajos, a quienes les interese de alguna forma expandir su conocimiento. Digamos, hoy vamos a solo dar unos conceptos básicos y vamos a, de alguna forma, atravesar muy por arriba, de una manera muy superficial, lo que él dice. Y él lo que nos marca es la complejidad, digamos, de la categoría violencia, en el sentido de que no es, si bien es un término, digamos, que se utiliza para definir un montón de situaciones, no es un concepto cuya extensión o cuya definición esté clara, sino más bien todo lo contrario. De lo que se va a tratar en este curso es que podamos ampliar, digamos, nuestro grado de comprensión sobre la utilización del término violencia y sobre las situaciones que son definidas como violentas en distintos contextos, para poder nosotros caracterizar esas situaciones de una mejor forma y poder intervenir para gestionar esos conflictos, intentando, digamos, que los conflictos no se resuelvan en base al abuso de poder. Y para eso siempre vamos a, digamos, para eso es que resulta adecuado poder tener una comprensión mayor de esto que ha sido marcado por las ciencias sociales, que es la enorme complejidad del término violencia. En principio, podemos pensar o podemos decir, lo que nos dicen estos teóricos es que la categoría violencia es polisémica. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene muchísimos significados. Es decir, que no solo que tiene muchos significados, sino que entonces su significado o su definición está en algún punto indeterminada, digo, ¿no? Porque si el término violencia se puede aplicar a situaciones que en principio pareciera que no tienen demasiado en común, a situaciones muy distintas, podemos decir entonces que su significado está indeterminado. Y no solo está indeterminado, sino que aquello que es entendido como violento cambia de un contexto a otro, digo, ¿no? Cambia de un contexto a otro en relación al lugar y cambia también en el tiempo. Es decir, lo que consideramos hoy violento en la Argentina probablemente no fue considerado violento en otro momento o no es considerado actualmente violento en otro contexto. Y de vuelta acá, el ejemplo de lo que llamamos hoy violencias de género es muy claro, digo, ¿no? Ahí podemos ver con total claridad que cuestiones que hoy definimos como violentas, por ejemplo, digamos, cierta violencia física,
las relaciones heterosexuales de pareja de parte de los varones hacia las mujeres son entendidas ciertas agresiones físicas son entendidas como violentas cuando antes, digo, hace 50 años no eran entendidas de la misma forma o eran toleradas o eran entendidas como algo natural dentro de las relaciones heterosexuales. Es decir, que el varón pudiera ejercer cierta violencia en la medida que esa violencia no fuera desmedida y no fuera injustificada, determinadas situaciones estaba legitimado. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la violencia hacia los niños. O niñas, ¿no? Lo que hace algún tiempo era entendido como una forma de crianza, digo, el ejercicio de ciertas violencias, ciertos castigos de violencia física o la utilización de insultos o gritos, en muchos contextos hoy ya no es entendido como algo normal, natural o como algo bueno, sino como algo malo, ¿no? Y de esto también nos habla en alguna medida Tonkov y los teóricos sobre la violencia cuando nos dicen, bueno, cuando decimos que algo es violento, en general, siempre vamos a estar diciendo que eso es malo, es decir, vamos a estar haciendo un juicio negativo sobre esa cosa. Y no solo la categoría de violencia tenemos que tener en cuenta que es polisémica, es decir, tiene muchos significados y por ende tiene un significado que está relativamente indeterminado, sino que también, y sobre todo en nuestra época, es una categoría expansiva, ¿no? Es decir, que cada vez parece que más cosas están abarcadas por la idea de violencia, es decir, que más cosas son violentas. Lo que dice Tonkonov es aparece el término violencia como un término sobreutilizado, ¿no? No solo indeterminado, sino también sobreutilizado. Por ejemplo, digo, podemos pensar en la violencia física, pero también podemos pensar, o hemos escuchado el término violencia estructural, o el término violencia institucional, o la idea de violencia simbólica, o la idea de violencia de género que mencionaba antes, violencia escolar, la violencia en el deporte o la violencia deportiva, la violencia doméstica, la violencia discursiva, la violencia psicológica, la violencia económica, y podríamos seguir pensando otros ejemplos de cuestiones que son definidas como violentas, y entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Probablemente nada, salvo que cuando las definimos como violentas, las estamos rechazando y estamos diciendo que son algo malo y algo que queremos cambiar de alguna forma o expulsar o queremos que deje de existir. También algo que nos van a decir los teóricos de la violencia es que la violencia también es un término, un concepto político. ¿Qué significa esto? ¿Qué cuestiones sean definidas como violentas? Va a ser siempre el resultado de una disputa por el sentido dominante, ¿no? Es decir, si nosotros de alguna forma queremos cambiar algo o inclusive tenemos un proyecto de sociedad, ese proyecto de sociedad va a definir como violentas ciertas cuestiones que otro proyecto de sociedad alternativo no va a entender como violentas, sino probablemente como naturales o como buenas directamente, ¿no? En este sentido, somos una sociedad patriarcal, para volver al ejemplo de violencia de género, porque digamos, nos resulta muy cercano para poder entender estas transformaciones, pero siempre tenemos que pensar que estas ideas no necesariamente se aplican únicamente a la idea de violencia de género, sino también que podemos expandirlas e interpretar otras situaciones, pero nos sirve el ejemplo para entenderlo. Una sociedad patriarcal, digamos, ¿no? Es una sociedad en la que, eh, digamos, las relaciones sociales, hay una relación de jerarquía en la cual, digamos, los varones tienen mayor capital social que las mujeres y mayores posibilidades de autodeterminación y de alguna forma las mujeres están subordinadas en esa sociedad, digo, ¿no? Un proyecto de sociedad que quiera superar el patriarcado, digamos, probablemente va a nominar o va a definir como violentas aquellas acciones, aquellas conductas o inclusive aquellas reglas o leyes, digamos, que establezcan una inferioridad de la mujer. Supongamos la inexistencia del voto femenino. Es hoy definido como violencia contra las mujeres en relación a la limitación del ejercicio de sus derechos políticos. Una sociedad, digamos, que se propone superar el patriarcado, va a definir como violento excluir del voto el derecho a ser votadas y a votar a la mitad de la sociedad. Y por eso es que decimos que el concepto de violencia es político en el sentido de que lo que sea o no definido como violencia, entonces va a ser el resultado de esas disputas de intereses y de proyectos políticos y disputas por la ampliación de determinados derechos o la ampliación de otros derechos. Digo, hay un proyecto de sociedad implicado en la definición de algo como violento o no. Digo, cuando lo miramos desde una óptica más general y más macro. Por otro lado, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta, que también nos dicen los teóricos de la violencia, es que la violencia es un fenómeno cultural. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio, que no es un fenómeno natural, que no hay algo que en sí mismo sea violento,
que sea esencialmente violento, sino que calificar algo como violento o no va a depender de nuestras propias definiciones culturales, y por eso es que va a ser histórico, y que va a depender del contexto sociohistórico. Y básicamente lo que implica que la violencia sea un término cultural o un concepto cultural, una construcción cultural, es que no es que nosotros rechacemos algo porque eso es violento, sino más bien que algo es violento porque lo rechazamos, ¿no? Nosotros primero está el rechazo y después está la definición de algo como violento. En ese sentido, hay una acción de rechazar. Digo, nosotros transformamos a algo en violento cuando lo rechazamos, ¿no? El término violencia no es cualquier tipo de rechazo, digamos, ¿no? Es el rechazo de algo, es un rechazo tan fuerte que convierte a ese algo en lo otro. Digo, es muy raro que siempre cuando usamos el término violencia, me parece que esto les va a resultar bastante cotidiano. En general, la gente que usa el término violencia se refiere siempre a otra persona, a otro grupo, a una conducta que ellos no llevan adelante o que por lo menos no están llevando adelante ahora. Puede haber un reconocimiento de haber ejercido violencia, pero siempre está puesto en el lugar del otro. De alguna forma, la violencia es lo que está fuera de nosotros, y también ese rechazo de algo como violento es lo que los constituye en comunidad, digamos, lo que nos da una identidad cultural como comunidad, ese acuerdo sobre que determinadas cosas no deben hacerse, y de que esas cosas son violentas. Y aparte, digamos, el rechazo, la violencia, en general se utiliza para denominar aquellas situaciones que nos resultan absolutamente evidentes, digamos, ¿no? O sea, por eso es que tendemos a pensar que hay cosas que son naturalmente violentas, ¿no? Como golpear a alguien. Hay un acuerdo, digamos, muy fuerte entre todos en relación a determinadas cosas, porque esos son los valores más fuertes de una sociedad, es lo que compartimos y lo que nos hace ser parte de la misma sociedad. Es por eso que nos resulta a veces evidente que es violencia, pero cuando nos empezamos a preguntar, vamos a ver que no resulta tan evidente y que empiezan a surgir las dudas, ¿no? La violencia también es emotiva, ¿no? Es decir, y en este sentido, cuando decimos que la violencia es cultural, no tenemos que pensar que la violencia es relativa o que no existe, digamos, ¿no? Que por ser un concepto cultural es algo que no es real. No, no, es muy real la violencia, y de hecho para las personas que ejercen violencia, para las personas que sufren la violencia y para las personas que son testigos de la violencia, esa violencia las conmociona, ¿no? Es decir, les produce emociones fuertes, digamos. Por eso es que la reconocemos inmediatamente, porque es algo que nos conmociona. Y a su vez, la violencia es una categoría también que sirve o que cumple la función de acusación social, ¿no? O sea, siempre que nombramos a algo como violento o a alguien, estamos haciendo un juicio negativo sobre esa persona y estamos de alguna forma llamando a un repudio colectivo, ¿no? No solo estamos nosotros calificando a alguien como violento, como violenta, a una actitud, a un deporte, a una situación, una película, sino que estamos diciendo que eso tiene que ser colectivamente repudiado, digo, ¿no? Hay ahí como un llamado a lo colectivo. De lo que se trata para nosotros es de poder, en el marco del programa Nexos, analizar la violencia, ¿no? Es decir, poder caracterizar las situaciones en las que se produce un conflicto, analizar cuáles son las relaciones que los protagonistas de ese conflicto tienen entre sí, conocer qué interpretaciones hacen sobre lo que sucede en ese conflicto, y también conocer qué intereses ellos creen que están involucrados en ese conflicto, quiénes, cómo y cuándo ejercen esa violencia que supuestamente existe en ese conflicto, y quiénes, cómo y cuándo definen a lo que sucede en ese conflicto como violencia y a la actitud de ese otro con el que se enfrentan como una actitud violenta. Digamos, ¿no? Esto, de alguna forma, de lo que se trata en una primera aproximación al conflicto es de suspender el juicio, de tratar de no tomar partido en un principio, ¿no? Esto no quiere decir que no se tome nunca partido, ¿no? Que en un principio no se toma partido para poder analizar todos los elementos y poder de esa forma tener un panorama mucho más claro para poder intervenir de una forma más efectiva en la gestión de ese conflicto, ¿no? Ustedes dirán, bueno, está acá, digamos, primero que para intentar comprender esto, yo les recomiendo ingresar a los materiales, a la clase escrita, pero también sondear para quienes quieran profundizar en estos escritos de Sergio Tonkonov, que son bastante complejos, pero que son muy interesantes, porque dirán, bueno, pero hay ciertas cuestiones sobre las que no hay desacuerdo sobre que constituyen violencia. Y podemos decir, bueno, ¿cuál es el grado cero de la violencia, ¿no? O sea, lo que obviamente es violencia, y en ese sentido ustedes me podrían decir, bueno, la violencia física siempre es violencia, ¿no? Y yo diría,
que tal vez que sí, porque yo comparto las definiciones que ustedes tienen, porque soy parte de la misma sociedad, pero lo que nos dicen los teóricos sobre la violencia es que no hay algo violento en sí y que no toda violencia física va a ser evidente, porque siempre, digamos, que una agresión o que una fuerza física sea interpretada como violencia va a depender del contexto en el que se lleve adelante. Digo, ¿no? Pegarle una trompada a alguien, eso no es violencia. Bueno, depende, digamos, ¿no? Si es en el marco de una práctica deportiva como el boxeo, puede ser interpretado como algo que no es violencia, sino que es deporte, ¿no? O que no es violencia en el sentido total del término violencia. No es algo negativo, sino muchas veces lo contrario, digo, ¿no? Es parte de un entrenamiento, es parte de un juego, digo, ¿no? Puede ser que una persona ejerza violencia física en broma, digamos, ¿no? Puede ser también que una persona ejerza violencia física para defenderse, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces vamos a decir, bueno, esto no es violencia, sino es justicia. Digamos, ¿no? Podemos llegar a interpretarlo así. Puede ser que una persona ejerza violencia física para defender a otra persona. En ese caso sería una persona altruista, ¿no? Que se está exponiendo a un daño para defender a otra. Hay múltiples situaciones en las cuales no está tan claro, digamos, que la agresión física constituya violencia. Y siempre tenemos que entender que por más que nos pongamos de acuerdo todos sobre una situación, no es que esa situación en sí sea violenta, sino que nosotros definimos a esa situación como violenta y compartimos nuestras definiciones, ¿no? Es decir, estamos todos de acuerdo en que esto es violento. Perfecto, pero no es que eso lo sea en sí, sino es que somos nosotros como grupo quienes estamos definiendo a esa situación como violenta. Eso es importante comprender que siempre depende de definiciones, digamos, definiciones que se hacen colectivamente y por supuesto, como son colectivas, van a depender siempre de un sentido dominante. ¿Quién va a ser identificado como victimario o como víctima en una situación? Es una cuestión que está en disputa, digo, ¿no? Digamos, y de hecho hoy vemos que en nuestra sociedad, de un tiempo a esta parte, dice Tonkonov, de alguna forma se ha reabierto la disputa o la lucha política por la definición de qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Y vamos a ver un montón de situaciones en las cuales no hay acuerdo, digamos, en relación a si determinadas situaciones son buenas o son malas y si determinadas actitudes son o no violentas. Y ahí es donde podemos vislumbrar esto de que la violencia no es algo natural, sino que depende de nuestras definiciones. Algo interesante, digamos, para poder comprender de qué se trata esto de las violencias y de poder analizarlas, es poder identificar, digamos, algo importante para analizar las situaciones con las que nos encontremos a la hora de gestionar conflictos es poder comprender las motivaciones de las personas que están involucradas en ese conflicto. Y a veces, digamos, es complejo comprender las motivaciones de aquellas personas que creemos que ejercen violencia o cuyas acciones son definidas como violencia. Y esto está dado en algún punto porque la violencia tiene distintas dimensiones. Pero vamos a ver a qué me refiero con distintas dimensiones de la violencia. Distintas dimensiones que no necesariamente se van a dar aisladas unas de otras, sino que pueden aparecer en algún punto mezclados. Y la primera dimensión de la violencia, que es como la más obvia o la más cotidiana, es entender a la violencia como algo instrumental, ¿no? Es la dimensión instrumental de la violencia. ¿Qué significa la dimensión instrumental? Es cuando la violencia es utilizada como un medio para obtener determinada cosa, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, la persona que golpea a otra en la calle para llevarse el teléfono celular con la que iba hablando. Es decir, cuando le roban con violencia el teléfono a alguien, entendemos y interpretamos rápidamente que esa violencia es instrumental, ¿no? Es para que la persona no se resista, entregue el teléfono, no nos persiga y suponiéndonos que nosotros somos la persona que está robando, somos el ladrón, digamos, lo que vamos a hacer es utilizar violencia porque si lo pidiéramos por favor, probablemente no nos darían el teléfono. A veces esa violencia la vamos a entender como violencia física, otras veces va a ser una violencia, una amenaza de violencia, ¿no? Si tenemos un arma, podemos no golpear a la persona, sino solo amenazarla con el arma, pero de vuelta, en general esa situación va a ser definida como el ejercicio de una violencia, por más que no hayamos dañado a la persona en sí mismo, si amenazamos, digamos, con un daño grave a una persona, que ante esa situación queda indefensa y lo que tiene que hacer es entregarnos el teléfono, que no siempre sucede, pero que bueno, en la mayoría de los casos sí, y por esto es que el robo a mano armada es una conducta que se repite porque es bastante exitosa para poder hacerse con bienes que no nos pertenecen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese fin o ese beneficio de la utilización de la violencia no está tan claro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando
o como ejemplo, digamos, alguien rompe un cartel en la calle y no se roba el cartel, solo lo rompe. Decimos, bueno, pero ¿qué beneficio tuvo? O cuando alguien golpea a otra persona en la calle porque sí, digamos, ¿no? O porque sí en el sentido de pero ¿por qué razón le pegó? Bueno, no sabemos, digamos, no se conocían, fue y le pegó. Y se fue, no sé, estaba alterada y hizo eso. Rápidamente, cómo vamos a explicar esa situación, es decir, bueno, esa persona es irracional, digamos, ¿no? No hay racionalidad en esa acción. ¿Por qué? Porque no podemos explicar con qué razón o qué beneficio obtuvo de ejercer esa violencia. Hay otras dimensiones de la violencia que no son la dimensión instrumental, que nos pueden dar algunos elementos para intentar explicar este tipo de conductas, ¿no? Lo que nos dicen los teóricos de la violencia es, bueno, la violencia no solo es instrumental, no solo es un medio que se utiliza para obtener un fin, sino también en la violencia siempre o muchas veces hay algo expresivo, ¿no? Es decir, cuando ejercemos violencia, podemos estar dando un mensaje, ¿no? Podemos estar construyendo una identidad, digamos. Ese mensaje puede ser, digamos, por ejemplo, un varón violento golpea a su pareja, digamos. Probablemente no obtiene un beneficio inmediato, pero sí está dando un mensaje de poder, ¿no? Está reafirmando de alguna forma una identidad simbólicamente, y esto, digamos, lo hemos escuchado, creo yo, la mayoría de las personas, digamos, cómo la construcción de la masculinidad está de alguna forma vinculada a a determinadas conductas, entonces cómo a través del ejercicio de la violencia un varón puede expresar su masculinidad, digamos, ¿no? Y decir, bueno, yo existo, yo soy superior, y cómo las frustraciones, digamos, de la vida pueden llevar también a los varones al ejercicio de la violencia, las frustraciones en otros ámbitos, al ejercicio de la violencia, por ejemplo, en el ámbito doméstico o en una pareja. Es decir, la violencia puede ser expresiva, ¿no? Entonces pensemos, cuando vemos una situación de violencia que no podemos explicar en principio como una violencia instrumental, bueno, puede haber algo expresado allí, digo, cuando en los actos de vandalismo, digamos, no puede haber algo expresado, digo, los jóvenes que realizan actos de vandalismo no estarán expresando algo, no estarán expresando un rechazo, digamos, ¿no? ¿Qué estarán expresando? Digo, preguntarse qué está expresando una violencia siempre es productivo para poder entender ese conflicto. Por otro lado, también hay otra dimensión de la violencia que es la emotiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La violencia no solo es un medio para obtener un fin, no solo puede expresar determinadas cosas, sino que también produce sentimientos, ¿no? Y produce sentimientos no solo en quien ejerce esa violencia, sino también en quien la padece o en quien la observa, digamos, ¿no? Y en este sentido, volviendo al ejemplo del vandalismo juvenil, digamos, no sé si ustedes alguna vez han hecho algún acto de vandalismo, por muy mínimo que sea, cuando eran jóvenes, pero es algo muy común. No voy a decir que yo llegué adelante a un acto de vandalismo, pero tampoco voy a negarlo en este momento. Pero la grupalidad juvenil, muchas veces, o sea, el hecho de consolidar un grupo y consolidar relaciones de amistad, de complicidad y de compañerismo, muchas veces está también vinculada a acciones que son entendidas como violentas. Por ejemplo, la destrucción del mobiliario público o de un auto que está estacionado, o por ahí no la destrucción total, digo, pero tirar una piedra a un vidrio de una casa es una travesura, algo que muchas veces se ha entendido como otra travesura, pero que también puede ser definido como violencia. Probablemente la persona que sufre la rotura de su ventana no interprete eso como una travesura, sobre todo si, no sé, esa piedra le produce una lesión o rompe algo que esa persona valoraba mucho, o tiene que pagar un vidrio y la verdad que no le resulta nada divertido. Entonces no lo va a pensar como una travesura y lo va a pensar como una violencia. Lo que podemos pensar es que lo que tenemos que tener en cuenta es que esa violencia, entonces, digo, esta dimensión emotiva de la violencia, ¿no? Y otra dimensión más que podemos incorporar y que mencionan los teóricos de la violencia es la dimensión lúdica, ¿no? Es decir, relativa a los juegos. Es que la violencia no solo nos puede servir para obtener un fin, no solo nos puede servir para expresar algo, no solo nos produce sentimientos, sino que también nos puede resultar divertida, ¿no? La adrenalina que muchas veces está implicada en el ejercicio de la violencia, justamente por ser algo prohibido, rechazado, que no se debe hacer, digamos, esa tentación que puede producir, sobre todo en algunos sujetos sociales, como por ejemplo los jóvenes, que están muchas veces muy inclinados, digamos, a llevar adelante determinadas conductas que son rechazadas que son socialmente rechazadas, sobre todo pequeñas transgresiones, pero que algunas de ellas son, digamos, definidas como violentas. Entonces digo,
acá ya estamos reponiendo cuatro dimensiones, ¿no? Cuatro dimensiones que nos permiten entender a la violencia como algo un poco más complejo que una acción interesada en pos de obtener un beneficio y que nos permiten de alguna forma llenar de color esas situaciones que tengamos que analizar, esos conflictos que tengamos que analizar. Nos permite de alguna forma comprender un poco más, digamos, cuáles pueden ser las motivaciones, cuáles pueden ser las intenciones y los intereses de las personas que están involucradas en esas situaciones. Para resumir entonces, digamos, lo que nos proponemos con esta breve clase es de alguna forma complejizar la idea de violencia, poder ampliar, digamos, el horizonte de cuestiones en las que pensamos y la profundidad de la reflexión que podemos llevar adelante, poder entender que la violencia, digamos, no es algo evidente, que es algo evidente para las personas que la atestiguan, que la sufren o la ejercen muchas veces, pero que cuando nos empezamos a preguntar qué es violento y qué no es violento, empezamos a darnos cuenta de la indeterminación que ese término tiene, de los distintos significados que puede tener, de cómo calificar a una situación como violencia, como violenta, implica rechazar esa situación, hacer un juicio de valor negativo sobre esa situación o sobre esa persona, de cómo que en un determinado contexto sociohistórico, es decir, en un lugar y en un momento determinado, algo sea considerado violento o no. Eso es producto también de disputas sociales colectivas, ¿no? Es decir, el sentido social es producto de una disputa política. En ese sentido, hay discusiones en el seno de la sociedad por establecer cuáles van a ser los valores fundamentales, los valores dominantes, y eso resulta evidente cuando miramos el pasado y lo que era considerado violento en el pasado o lo que no era, y hoy no consideramos violento y lo que hoy consideramos violento y antes no era considerado violento. Eso no quiere decir que la gente del pasado o en el pasado la gente estuviera equivocada, digamos, ¿no? Ni que nosotros hoy estemos en lo correcto. Lo que quiere decir es que las percepciones, las definiciones sobre lo que es violento, sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo cambian y se modifican. Esto no quiere decir que sean menos reales, digamos, ¿no? Que la violencia sea menos real, digamos, ¿no? Porque otra de las características que tiene la violencia, aparte de ser, digamos, un concepto cultural, digamos, o un producto cultural, la violencia es profundamente emotiva, digamos, ¿no? Y es vivida como algo profundamente real porque es algo real, por más que sea algo cambiante y dinámico. Entonces, la violencia es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Y porque tenemos que tomarnos muy en serio la violencia, es que es necesario que podamos complejizar la forma en que la entendemos, ¿no? Porque no podemos tomarnos en serio la violencia y tener una visión reduccionista o simplista de la violencia. La violencia siempre es compleja y cuando aparece como término, como definición de una situación, de la actitud de una persona, cuando una persona es acusada de violenta, siempre tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y tratar de llegar al fondo del asunto, es decir, de incorporar la mayor cantidad de elementos que nos permitan hacer un análisis y una caracterización más detallada para poder, porque digamos, de lo que se trata en el programa Nexos es de poder gestionar los conflictos con las mejores herramientas. Y para poder gestionar un conflicto es necesario poder comprenderlo de digamos, en la mayor profundidad posible. Por eso es que nos proponemos, digamos, nos proponíamos poner en discusión estas distintas cosas en relación a la violencia. Y por supuesto, lo que les recomiendo y les recomendamos es que profundicen un poco en relación a estas cuestiones y que cuando tengamos la oportunidad podamos discutir estos temas, digamos, en vivo para sacarnos distintas dudas y para compartir, digamos, en relación a qué pensamos de un tema que seguramente nos toca de cerca, porque habla de los valores fundamentales que nosotros, por ser parte de esta sociedad, compartimos y sentimos como muy propios y somos muy sensibles a esto. Así que bueno, sin más, les agradezco mucho por haber visto esta clase, espero que les haya servido, y les mando un saludo.